Sean todos bienvenidos en esta mañana a este lugar, a la casa de Dios. Bienvenidos a todos los que están aquí en presencial y bienvenidos a aquellos que también están viéndonos a través de las redes sociales. Reciban saludos de nuestro pastor Israel, de nuestro pastor principal aquí de Casa de Dios. Les manda muchos saludos, muchos abrazos. Aquellos que se han conectado en los estudios de entre semana, lo han podido ver, lo han podido saludar también. Y bueno, antes de empezar queremos invitar a todos aquellos que nos ven o aquellos que nos puedan llegar a escuchar, a que si estás buscando un lugar en donde puedas adorar a Dios, donde puedas encontrar ese amor sin igual que solo Él puede dar, este lugar, esta casa de Dios está abierta para ti. Aquí te dejamos toda la información, los teléfonos para que puedas estar al pendiente de todo lo que nosotros hacemos, o quieres contactarnos, también lo dejamos para cada uno de ustedes. Vamos a orar en esta mañana para que el Señor sea glorificándose en este tiempo de palabra. Cierra tus ojos. Padre, te damos gracias porque tú eres bueno, Señor, porque tú eres fiel. Gracias, Señor, por todas las cosas maravillosas que has hecho en nuestras vidas, Señor. Incluso, Señor, te damos gracias por esos momentos de prueba, por esos momentos de dificultad, porque en medio de ellos, Señor, tú nos enseñas, Padre, a ser más pacientes, a ser más fuertes, a tener esa esperanza fija en ti, Señor. Gracias, Dios, por todas las cosas que tú haces en nuestras vidas. Te pedimos que hables a nuestro corazón a través de la palabra en esta mañana, Señor, y que quites toda palabrería vana, todo aquello que no venga de ti, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Puedes tomar tu lugar. Me encuentro yo muy contento y muy gozoso en esta mañana porque ya hoy terminamos con nuestra serie de predicaciones acerca de las respuestas de Dios. Si te acuerdas, hemos estado hablando algunas semanas atrás acerca de ese silencio de Dios, acerca de esas respuestas inesperadas que muchas veces nosotros como hijos de Dios recibimos. Y el día de hoy justo terminamos con esta serie de prédicas acerca de esas respuestas, y hoy vamos también a aprender algo acerca de esas tres respuestas que también podemos recibir de Dios en nuestras vidas. Yo me acuerdo que cuando era muy pequeñito, bueno, no tan pequeñito, siempre estaba un poquito grandecito y gordito, que íbamos a las clases de los niños, y me acuerdo que nuestra hermana Viole y nuestra hermana Angelita, la mamá de nuestros hermanos Casanova, nos predicaban acerca de estas enseñanzas, ¿no? Y hablaban a nuestras vidas desde que éramos pequeños acerca de esas respuestas de Dios que nosotros recibimos. Y fíjate, nosotros estamos acostumbrados justo a que cuando nosotros oramos, que cuando nosotros exponemos algo delante de Dios, queremos recibir esa respuesta de Él, ¿sí o no? Ninguno, vuelvo a repetir como en otras predicaciones, ninguno de los que nosotros oramos al Señor, oramos para que no haya respuesta, todo lo contrario. Hacemos oración para que Dios hable en nuestras vidas y responda a aquellas peticiones que nosotros ponemos ante sus manos. Pueden ser cuestiones de salud, pueden ser cuestiones de trabajo, pueden ser cuestiones familiares, pero cuando nosotros oramos lo hacemos para que Él responda esas peticiones. Y el día de hoy justamente vamos a ver tres respuestas que el Señor nos da. Yo creo que la mayoría de nosotros hemos leído o hemos escuchado, también aquellos que han crecido con nosotros, esas tres respuestas de Dios. Y esa primera respuesta es sí. Qué bonito es que cuando nosotros oramos al Señor, esa respuesta sea sí, ¿sí o no? Cuando somos pequeñitos y vamos y le pedimos permiso a nuestros papás de hacer algo o de salir, y le decimos: oye papá, fíjate que me invitaron unos amigos, vamos a ir a jugar a las canchas, vamos a ir a hacer esto y lo otro, y tú esperas que tu mamá o que tu papá llegue y te diga: sí, hijo, adelante, puedes ir. Sin embargo, en muchas ocasiones la respuesta es todo lo contrario, ¿no? Pero qué padre es cuando nos dicen que sí. Y en la palabra de Dios vamos a ver la vida de una mujer que se llama Ana, la cual oró al Señor en algún momento y la respuesta de Dios fue el sí. A ver, levanta la mano tú si quieres que en todas tus oraciones el Señor te responda que sí.
Yo sí quiero que Dios me responda sí en todas mis oraciones. Dice la palabra de Dios en 1 de Samuel, capítulo 1, versículo 10 y 11. Aquí nosotros vamos a ver cómo Ana se presenta delante de Dios después de anhelar tanto un hijo, después de haber sufrido tanto las groserías de la otra mujer que ya tenía hijos. Dice la palabra de Dios así, versículo 10 y 11 de Samuel 1. Ana, con una profunda angustia, lloraba amargamente mientras oraba al Señor, e hizo el siguiente voto: oh Señor de los ejércitos celestiales, si miras mi dolor y contestas mi oración y me das un hijo, entonces te lo devolveré. Él será tuyo durante toda su vida, y como señal de que fue dedicado al Señor, nunca se le cortará el cabello. Vemos a Ana haciendo esta oración, dice en el versículo 10, que en profunda angustia y llorando. ¿Cuántos de nosotros hemos tenido esa misma actitud ante Dios cuando vamos y oramos en alguna dificultad, en algún momento difícil de nuestras vidas? Cuando pensamos que no podemos más, llegamos totalmente quebrados con nuestro corazón, con angustia en nuestra mente y en nuestro interior de que no podemos seguir más, y llegamos y le oramos a Dios justo como lo vemos en este versículo. Ana ya estaba cansada y estaba triste de que no tenía un hijo, de que la menospreciaban porque no tenía un hijo, y ella era su anhelo tan grande el poder tener un bebé, el poder tener a alguien a quien tomar entre sus brazos. Y tal era su angustia que en ese momento en el que van a adorar al templo, ella se presenta con ese corazón quebrado, con esa angustia dentro de su ser, y ora al Señor y le dice: oh Señor de los ejércitos celestiales, si miras mi dolor y contestas mi oración y me das un hijo, entonces te lo devolveré. Hace esta oración tan sincera, esta oración tan entregada a Dios, con ese compromiso que le estaba diciendo a Dios: si tú me das lo que yo te estoy pidiendo, yo te voy a entregar a mi hijo para que te sirva, para que te adore en el templo, para que sea un siervo tuyo. Y aquí nosotros vemos a Dios que escucha la oración de esta mujer Ana. Y aquí vemos algo súper importante que tenemos que aprender tú y yo. Dios escucha tu oración. Dios escucha tu oración y escucha mi oración. Y aquí nosotros vemos, vamos más adelante en el versículo 19 y versículo 20, que la respuesta de Dios fue un sí. Y dice la palabra de Dios así: temprano a la mañana siguiente, la familia se levantó y una vez más fue a adorar al Señor. Aquí nosotros podemos aprender algo. Después regresaron a su casa en Ramá. Ahora bien, cuando Elcana se acostó con Ana, el Señor se acordó de la súplica de ella, y a su debido tiempo dio a luz a un hijo, a quien le puso por nombre Samuel, porque dijo: se lo pedí al Señor. Aquí nosotros vemos que Dios prácticamente al instante escucha la oración de Ana. Obviamente se tardó 9 meses en que llegara esa respuesta, pero es un tiempo natural de todos los bebés. Sin embargo, aquí lo que me impacta ver es esa respuesta de Dios para la vida de Ana. Pero ¿qué podemos aprender de la vida de Ana en este sí? Que ella, cuando estaba orando y cuando estaba por recibir esa respuesta del sí, ella estaba adorando en el templo. Muchas veces nosotros, hermanos, nos olvidamos de Dios, lo dejamos en un segundo o en un tercer lugar de nuestras vidas, y estamos orando para que el Señor obre en favor de nuestras peticiones. Pero yo te pregunto, si estamos alejados de Dios y no le buscamos de corazón,
¿Crees que el Señor va a responder a nuestro favor? Aprendemos en la vida de Ana que dice en la palabra de Dios que estaba orando en el templo y que al terminar su oración al siguiente día fueron con toda su familia y adoraron en el templo nuevamente. Qué increíble es esto, porque nosotros en medio de nuestra dificultad, en medio de nuestra petición, en medio de lo que nosotros le queremos poner ante los pies del Señor como necesidad o como petición, nosotros tenemos que tener una actitud de adoración, una actitud de entrega delante de Él. Y dice la palabra de Dios que entonces le respondió y a los 9 meses dio a luz la vida de Samuel. Yo quiero que en este punto, hermano, tú te quedes con algo en esta mañana. Cuando tú ores a Dios, siempre tienes que estar con esa actitud de adorarle a Él, de buscarle con todo tu corazón, de buscarle en toda situación y en toda circunstancia. Porque como he dicho en otras prédicas anteriores, es muy fácil o es muy común el acercarse a Dios solo cuando tienes una necesidad, solo cuando tienes un problema, solo cuando tienes algo que pedirle a Él. Y muchas veces lo recibimos y nos volvemos a olvidar de Él. Entonces yo quiero que aprendamos hoy, en esta mañana de la vida de Ana, a adorarle en el momento en el que le pedimos algo y adorarle también en el momento en el que recibimos esa gran respuesta de Dios del sí. Imagínate esa petición que le has pedido por años a Dios, aquello que necesitas el día de hoy. Puede ser algo espiritual como su presencia en tu vida, puede ser a lo mejor ese trabajo, puede ser a lo mejor ese auto, puede a lo mejor ser esa casa, puede ser a lo mejor, no sé, sanidad en tu vida, y que de repente la recibas de parte de Dios. ¿Habrá gozo en tu corazón? ¿Habrá gozo en tu vida? Entonces, ¿por qué no adorarle al Señor en esta mañana con todas tus fuerzas, con todo tu corazón, y darle un aplauso al Señor? Porque Él es bueno y Él escucha nuestras oraciones. El segundo tipo de respuesta que nosotros vemos en la palabra de Dios, que es una respuesta difícil, es no. ¿Cuántos aquí han recibido un no de parte de Dios? Es complicado, porque en muchas ocasiones, como decía hace un ratito, todos queremos que nuestras peticiones sean un sí. Queremos el coche de nuestros sueños y queremos un sí, y muchas veces es un no. Queremos la casa de nuestros sueños y es un no. Y a lo mejor no porque Dios sea malo, no, sino porque conoce nuestro corazón y sabe qué podría pasar con ese sí. A lo mejor soñamos con el hombre o la mujer de nuestros sueños, ¿no? También. Y ya le echamos el ojo a alguno, ¿no? O a alguna. Y oramos y Señor, te pido por perenganito, por fulanita de tal. Toca su vida y toca su corazón para que sea mi pareja. Y uno ya anda enamorado hasta arrastrando la cobija y de repente Dios te dice no. Es complicado recibir ese tipo de respuestas. Es complicado recibir ese tipo de respuesta de parte de Dios. Muy pocos lo pueden soportar, sin embargo también podemos aprender en medio de esas respuestas de Dios. La palabra de Dios nos enseña en la vida de Moisés que le dijo no Dios, y lo vamos a ver en Deuteronomio 1 del versículo 34 al versículo 38. Yo quiero recordarte que para estos entonces Moisés ya había pasado 40 años con todo el pueblo durante el desierto, ya había estado mucho tiempo recorriendo para arriba y para abajo el desierto con tal de llegar a esa tierra prometida, ya había pastoreado a cada uno de los de Israel,
ya habían visto juntos cómo Dios proveía el alimento a través del maná de una manera sobrenatural. Ya habían visto que cuando el pueblo, aunque no estaba conforme con el maná, querían carne, y ya habían sido testigos de esa carne que Dios les mandaba a través de esas codornices. Y ya habían sido testigos también de cómo el agua había salido de la roca de una manera también inexplicable y sobrenatural en medio del desierto. Sin embargo, la palabra de Dios nos narra en estos versículos lo que pasa en la vida de Moisés. Dice la palabra de Dios: cuando el Señor oyó que se quejaban, se enojó mucho y entonces juró solemnemente. ¿Quién juró solemnemente? Dios, el Señor. Dice: ninguno de esta generación perversa vivirá para ver la buena tierra que juré dar a sus antepasados, excepto Caleb, el hijo de Jefoné. Él verá la tierra porque siguió al Señor en todo. Les daré a él y a sus descendientes parte de esa misma tierra que exploró durante su misión. 37. Además, el Señor se enojó conmigo por culpa de ustedes. Me dijo: Moisés, tú tampoco entrarás en la tierra prometida. En cambio, será tu ayudante Josué, hijo de Nun, quien guiará al pueblo hasta llegar a la tierra. Anímalo, porque él irá al frente cuando los israelitas tomen posesión de ella. Yo quiero que te pongas en los pies de Moisés, aquel hombre que los había guiado por 40 años en el desierto. Muchos dicen que Moisés no entró a la tierra prometida por haber golpeado la piedra, cuando Dios le había hablado solamente que le dijera a la piedra que saliera agua. Sin embargo, aquí la palabra de Dios nos muestra que Dios hizo una promesa de que esa generación no iba a poder ver la tierra prometida. Si esa generación no se hubiera rebelado en contra de Dios, no se hubiera quejado en contra de las cosas que Dios les había permitido vivir, incluso aquellas bendiciones como el maná, las codornices y el agua, dicen los historiadores, los comentaristas, que no se hubieran tardado nada en haber entrado a esa tierra prometida. Pero al no haber creído, dice la palabra de Dios que hicieron un recorrido de 40 años. Y toda esa generación murió en el desierto. Y aquí nosotros vemos que Dios le dice a Moisés: tú tampoco vas a ver la tierra prometida. Tú y yo podemos pensar: Dios, qué injusto eres. ¿Por qué si Él sirvió por 40 años a tu pueblo, 40 años guiándolos y llevándolos en el desierto, tú dices que Él no va a ver la tierra prometida? Hay muchas posturas. La postura de que se enojó Dios porque golpeó la piedra, porque no pudo contener al pueblo cuando se rebeló en contra de Él, o porque mandó a explorar esa tierra prometida con los 12 espías. Porque Dios le había dicho que la tomara, no le dijo: manda espías para que la revisen. Y hay tres de esas tres posturas. Sin embargo, al final y al cabo vemos en la Escritura que él no vio la tierra prometida. Y vemos más adelante en el capítulo 3 de Deuteronomio, del 23 al 27, que Moisés, en medio de su angustia y de su preocupación de que no iba a poder ver la tierra prometida, ora al Señor de una manera increíble y dice así: en aquel tiempo le rogué al Señor: oh Señor soberano, a mí tu siervo, recién has comenzado a mostrar tu grandeza y la fuerza de tu mano. ¿Acaso hay otro Dios en el cielo o en la tierra que pueda hacer cosas tan grandes y poderosas como las que haces tú? Y el versículo 25 del capítulo 3 dice así: te pido por favor que me permitas cruzar el Jordán para ver esa tierra maravillosa que hay del otro lado, la bella zona montañosa y los montes del Líbano. Moisés estaba orando con esa misma angustia a Dios, porque sabía que su tiempo se le estaba terminando, y le dijo: Dios, permíteme ver esa tierra prometida, esa tierra donde fluye leche y miel. Vamos a hablar en semanas posteriores de uvas gigantes que había en esas tierras. Los alimentos eran grandes, pero había gigantes también.
Y él en el versículo 25 le estaba orando y diciendo al Señor: por favor, déjame entrar. No seas ahí así. Dame chance. Pero Dios le responde en el versículo 26. Y fíjate qué fuerte, dice: pero el Señor estaba enojado conmigo por culpa de ustedes y no quiso escucharme. ¡Ya basta!, exclamó. Ni una sola palabra más sobre este asunto. Un no rotundo de Dios. Dice la palabra de Dios más adelante: pero sube a la cima del monte Pisga y mira la tierra en todas las direcciones. Mírala bien, pero no cruzarás el río Jordán. Dios, cuando hace un juramento, vimos en los versículos de hace ratito, Él no lo puede violar. Y Él dijo que ninguno de la generación más que Caleb iba a entrar. Y lamentablemente ahí también iba Moisés. Y aunque había sido un hombre ejemplar, un hombre que había llevado a su pueblo durante esos 40 años, Dios le dijo no. Quizá no estaba preparado para ese no, pero él aceptó la voluntad de Dios. Y aceptó al menos lo que en el versículo 27 decía: sube a la cima y míralo. Mira la bendición que ahí está, que van a disfrutar tus hijos, que van a disfrutar tus nietos, que va a disfrutar tu descendencia. Yo te pregunto en esta mañana: ¿estás listo o estás lista para un no de Dios? Es difícil. Gloria a Dios por los que dijeron amén. Pero es muy complicado. Oremos al Señor para poder estar preparados para esa respuesta complicada de Dios, ¿no? Para ese no. En el Nuevo Testamento, voy a hablar también de un no del Nuevo Testamento. Nosotros vemos a Pablo en 2 Corintios 12, del 8 al 10. Pablo también, un hombre ejemplar, un hombre que Dios le había llamado de una manera sobrenatural, que él iba caminando y de repente escuchó la voz de Dios y vio una luz que lo cegó y le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Ese hombre que después recorrió Asia, Europa, compartiendo la palabra de Dios, que levantó iglesias, que afirmó a nuevos líderes que también estuvieran a cargo de cada una de esas iglesias. Nosotros vemos en este versículo 8 que le ora a Dios también de una manera especial y le dice: 3 veces le he pedido a Dios que me quite este sufrimiento. En Reina Valera dice: este aguijón. Dice la palabra de Dios que él tenía probablemente alguna enfermedad en su cuerpo, o que probablemente, hay otra postura, también había alguna debilidad en su ser o en su carne, que a lo mejor estaba presente en todos los días de su vida. Y él había orado por enfermos y habían sido sanados. Y él había orado por personas que estaban atadas por algún pecado o algo que a Dios no le agradaba y habían sido liberados. No sabemos cuál sea la postura. Al final y al cabo, tú y yo vamos a decidir, ¿no? Lo que queramos ahí pensar. Sin embargo, yo lo que quiero que quede claro en este momento es que 3 veces oró, dice la palabra de Dios, porque se le fuera quitado ese sufrimiento o ese aguijón. ¿Cuántas veces tú en medio de la enfermedad no has orado o le has dicho: Dios, quítame este dolor de cintura, quítame este dolor de rodilla, quítame esta gripa, cosas más grandes, quítame este quiste? Y como decíamos en un principio, queremos que esa respuesta sea un sí, ¿no? Sin embargo, aquí vemos en la palabra de Dios, en el versículo 9, que Dios le responde a Pablo así: pero Dios me ha contestado, mi amor es todo lo que necesitas. Mi poder se muestra en la debilidad. Digo conmigo: wow. Por eso prefiero sentirme orgulloso de mi debilidad, para que el poder de Cristo se muestre en mí. Me alegro de ser débil, de ser insultado y perseguido, y de tener necesidades y dificultades por ser fiel a Cristo.
pues lo que me hace fuerte es reconocer que soy débil. A mí me impacta la vida de Pablo, un hombre tan dedicado a Dios y tan maduro espiritualmente para recibir un no de Dios. Porque la mayoría de nosotros recibimos un no de Dios en cualquier una de las circunstancias que hemos visto. Decimos, ay, no, Dios, ¿por qué no? Si yo soy tu hijo, si yo te sirvo desde que era un niño, si yo he estado en tu iglesia desde muchos años atrás, desde hace 25 años, 24, 20, 10, ponle tú los años que estés en la iglesia. ¿Por qué me respondes que no? Si yo he dejado esto y lo otro por ti. Y ahora vienes con un no y nos hacemos berrinche y nos quejamos y pataleamos como personas inmaduras delante de Dios. Sin embargo, la palabra de Dios nos enseña, y por eso di dos ejemplos, uno del Antiguo y uno del Nuevo Testamento, que ambos fueron personas maduras y que ambos, en medio de ese no de Dios, supieron también disfrutar el momento y seguirse gozando en Dios. Moisés alcanzó a ver de lejos esa tierra prometida y te puedo asegurar que se gozó. Obviamente quería estar ahí, pero al verla de lejos dijo, mis hijos, mis nietos, toda mi descendencia, mi pueblo por el cual yo he estado durante 40 años, los hijos de los que en algún momento se rebelaron, ellos van a disfrutar de esa tierra prometida. Y Pablo, después de recibir ese no, dice la palabra de Dios en ese versículo 10 que me fascina, me alegro de ser débil, o sea, me alegro de haber recibido ese no de Dios. Dice, porque yo sé que en medio de mi debilidad el poder de Dios se va a glorificar. ¿Cuántos se gozan en esta mañana? Dáselo fuerte al Señor. Y la respuesta número 3, y a lo mejor la más difícil de asimilar también en algunos momentos de nuestras vidas, es el espérate. Todavía no. Aguántame tantito. Porque el sí, gloria a Dios, disfrutamos la respuesta. El no, al menos ya sabemos que es no, y aunque a lo mejor vamos a hacer berrinche o pataleamos un ratito, al final sabemos que es un no. Pero en el espera, esa espera, no sabemos cuánto puede llegar a durar. Qué bonito sería que a lo mejor fuera una espera de una semana, un día. Ponle tú un mes. Pero si no sabes cuánto puede llegar a tardar esa espera, puede llegar a ser un poquito complicado para nuestras vidas. Y la palabra de Dios nos muestra de alguien que esperó mucho tiempo para ver la respuesta de Dios. Dios le dijo que sí, pero le dijo, espérate tantito. En Génesis capítulo 15, del versículo 1 al versículo 6, nosotros vemos la vida de Abraham, un hombre de Ur de los Caldeos, un hombre que había obedecido la voz de Dios cuando le dijo, ¿sabes qué? Tienes que irte del lugar en donde tú estás, dejar a toda tu parentela. Deja a tus papás, a tus hermanos y camina junto con tu ganado y con lo que tienes al lugar que yo te voy a decir. Muchas veces hemos dicho, ¿no? ¿Qué padre hubiera sido que le hubiera dicho a dónde? Sin embargo, nada más le dijo, agarra tus cosas y vámonos. Ese hombre, dice la palabra de Dios en el versículo del 1 al 6. Tiempo después, el Señor le habló a Abraham en una visión y le dijo, no temas, Abraham, porque yo te protegeré y tu recompensa será grande. Versículo 2. Abraham le respondió, oh soberano Señor, ¿de qué me sirven todas tus bendiciones si ni siquiera tengo un hijo? Ya que tú no me has dado hijos, Eliezer de Damasco, un siervo de los de mi casa, heredará toda mi riqueza. Tú no me has dado descendientes propios, así que uno de mis siervos será mi heredero. Después el Señor le dijo, no, tu siervo no será tu heredero.
porque tendrás un hijo propio, quien será tu heredero. Entonces el Señor llevó a Abraham afuera y le dijo: mira al cielo, y si puedes, cuenta las estrellas. Esa es la cantidad de descendientes que tendrás. Y Abraham creyó al Señor, y el Señor lo consideró justo debido a su fe. Dios había bendecido mucho a Abraham, le había dado mucho ganado, le había dado siervos y todo. Pero en su corazón vemos a otra persona que anhela hijos. Anhelaba un hijo, anhelaba un descendiente. Y en esta oración que él presenta delante de Dios, le dice: Dios, tú sabes que agradezco tus bendiciones, pero si yo no tengo un hijo, ¿qué puedo hacer? Se las voy a tener que dejar a mi siervo Eliezer, voy a tener que dejárselas a él, y al final y al cabo mi descendencia, mi dinastía, mi apellido va a quedar hasta aquí. Y Dios le respondió en ese momento. Ahí sí le respondió en el momento, pero aguántame tantito. Le dice: tú vas a tener un hijo, y si puedes ver todas las estrellas del cielo, si las puedes contar, dice la palabra de Dios, así va a ser tu descendencia. Y lo padre de esto es que vemos que ese hombre, en medio de su aflicción, dice la palabra de Dios que para esto tenía 75 años. Imagínate, 75 años, le creyó a Dios. Quizá hoy tú y yo podemos pensar: hombre, alguien de 75 años, pues ya está grande para tener hijos, ¿no? Sin embargo, la palabra de Dios dice que este hombre de fe, por eso le conocemos como el padre de la fe, le creyó a Dios. ¿Cuánto tiempo crees tú poder esperar esa respuesta de Dios? ¿Cuánto tiempo tú crees que puedas esperar esa respuesta de Dios para que llegue a tu vida? ¿Un año? ¿2 años? 2 días, tómalo, déjalo, dicen. ¿10 años? ¿Orando? O mejor dicho, ya con el sí. Imagínate, hermano o hermana, que de repente le pides matrimonio a una chica y te dice sí. ¿Cuándo? Dame 10 añitos. Oye, espérate, no tanto, no seas exagerado, ¿no? Nosotros vemos aquí en este pasaje que él esperó 25 años para recibir el hijo de la promesa llamado Isaac. Por eso digo que el espera de Dios puede llegar a ser un poquito complicado también. Vemos en la palabra de Dios, en Génesis también, en el capítulo 21 del versículo 1 al 5, justo cuando se cumple esa promesa de Dios para la vida de Abraham y de Sara. Se les volvió a aparecer nuevamente el Señor cuando tenía 99 años para decirle: a ver, Abraham, no me he olvidado de ti, no me he olvidado de tu promesa, simplemente sigue esperando un poco. Le decía: espera un poco, un poquito más, pero ese poquito más fueron 25 años. Dice la palabra de Dios: el Señor cumplió su palabra e hizo con Sara exactamente lo que había prometido. Ella quedó embarazada y dio a luz un hijo a Abraham en su vejez. Esto ocurrió justo en el tiempo que Dios dijo que pasaría. Y Abraham le puso por nombre a su hijo Isaac. 8 días después del nacimiento, Abraham circuncidó a Isaac, tal como Dios había ordenado. Abraham tenía 100 años de edad cuando nació Isaac. ¿Qué le has pedido a Dios? Yo recuerdo que desde niño le pedí a mi esposa. Desde que tenía 8, 13 años yo oraba a Dios por mi esposa. Imagínate que Dios me hubiera dicho: ok, ahí está, ahí tienes un niño de 13 años casado. Pues no, ¿eh?
Bueno, al menos aquí en nuestro contexto cultural, ¿no? Y hubo una espera. Y dentro de esa espera hubo muchos aprendizajes y muchos tropiezos y muchos errores. Y así también Abraham durante esos 25 años también aprendió a depender de Dios, a esperar en Él, a no tratar de ayudarle a Dios, porque en esa espera de Dios muchas veces nosotros tendemos a quererle ayudar a Dios. Ay, Dios me dijo que sí me va a dar este trabajo, Dios me dijo que sí me va a proveer esto, que sí me va a dar mi pareja, que sí me va a dar salud, que sí me va a dar esto y lo otro, y queremos ayudarle a Dios y queremos movernos con nuestros medios para tratar de apresurar esa respuesta de Dios, y Dios no es así. Dios va a obrar en el tiempo que Él haya dicho que va a obrar en tu vida, ¿no? Así que si tú eres un pequeño, una pequeña, un adolescente todavía que está orando ya por su matrimonio, aguanta, todavía falta. Y si ya eres grande y todo, vamos a orar más. Y en esta tarde, hermanos, en esta mañana, ya por 5 minutos es tarde, hemos visto justo esas 3 respuestas de Dios que nosotros llegamos a recibir en medio de nuestra oración. ¿Qué tipo de respuesta has recibido de Dios? ¿Has recibido un sí? Gloria a Dios. ¿Has recibido un no? También gloria a Dios. Gózate en medio del no. ¿Has recibido una espera y todavía estás en ese proceso de ver la respuesta de Dios cumplida en tu vida? Gózate también. Nosotros vemos en la vida de cada uno de los personajes que acabamos de ver en esta mañana que ellos aprendieron a gozarse y a disfrutar las respuestas de no fuera cual fuera. Las respuestas de Dios, perdón, fuera cual fuera. Fuera un sí, fuera un no o fuera una espera. Así que yo te invito en esta mañana que te pongas en pie, que cierres tus ojos y que podamos aprender de la vida de Ana, que podamos aprender de la vida de Moisés, que podamos aprender de la vida de Pablo, de la vida de Abraham, acerca de cada una de las respuestas que Dios da. ¿Es difícil? Sí. La más bonita y la más padre es el sí, ¿no? Pero todas las demás debemos de pedirle al Señor que nos dé esa sabiduría y que nos dé de su gozo para poder disfrutarlas y entenderlas. Cierra tus ojos y vamos a orar en esta mañana al Señor. Padre, te damos gracias porque tú eres un Dios que habla a nuestras vidas. Tú eres un Dios, Señor, que trae la palabra que nuestro corazón, que nuestro espíritu necesita, que nuestro ser de alguna manera, Señor, le hace falta, Señor. Te damos gracias, Señor, porque sabemos que eres tú, Señor, el que se mueve en cada uno, Señor, de nosotros en este lugar. Gracias por tu presencia, porque está en este lugar, Señor, porque está en medio de nosotros, porque está en nuestros corazones. Te ruego, Señor, en el nombre de Jesús, que tú te glorifiques, Padre, a través de esta palabra, Señor, en cada uno de nosotros. Señor, te rogamos que en medio de nuestras oraciones y en medio de las respuestas que tú nos das, Señor, nosotros sepamos, Dios, cómo comportarnos, ser maduros, ser personas que confían en ti, Señor, en medio de esa dificultad, en medio de esa petición, en medio de esos problemas, Dios. Cada uno, Señor, de los que estamos aquí, hemos puesto, Señor, en tus manos peticiones, necesidades. Y el día de hoy, Padre, nosotros nuevamente, Señor, las presentamos ante ti, Señor. Rogamos por salud, Señor, en la vida de cada uno de nuestros hermanos. Rogamos por estabilidad económica, por empleos. Rogamos por esa presencia tuya en nuestras vidas, por ese amor inagotable, Señor, en nuestros corazones de parte tuyo, Señor. Te pedimos, Padre, por sanidad en las relaciones familiares, Señor. Te pedimos, Padre, que seas tú, Señor, limando asperezas también, Padre, en las familias. Padres con hijos, entre esposos, entre abuelos, entre suegros, Dios.
Te ruego, Señor, en el nombre de Jesús, que seas también tú, Señor, en el ámbito laboral, Señor, con aquellos hermanos que están trabajando, Señor. Sé tu Padre glorificándote en su ambiente de trabajo, Señor. Sé tu Padre abriendo puertas necesarias para esos lugares donde tienen que escalar, donde tienen que subir, Señor. Abre puertas, abre empleos nuevos para aquellos que no tienen trabajo, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, ayúdanos a comprender cada una de tus respuestas, Dios. Si es un sí, Padre, ayúdanos a ser personas agradecidas, personas que adoren tanto en la petición como cuando reciben ese sí de parte tuyo. Si es un no, ayúdanos, Señor, a ser maduros, Padre, para gozarnos en medio de ese no también, Señor. Y si es una espera, Señor, danos paciencia, así como a Abraham, Señor, tú se le diste para poder esperar, Señor. No nos dejes tratar de ayudarte en nuestros medios, Señor, en nuestras herramientas, en nuestro entorno, Señor. Que seas tú, Padre, simplemente obrando a través de nosotros, Dios. En el nombre de Jesús, Dios, te amamos y te damos muchas gracias. Amén. Dale un aplauso fuerte al Señor, hermano. Él es un Dios bueno, Él es un Dios fiel.